Voy a apagar la cámara por cuestiones de la red, ¿verdad? Pero espero que mi audio se escuche muy bien. Bienvenida, doctora Nurens. Ya vi que nos acompaña por aquí. Bienvenida a la clase. Sí, aquí ando viendo lo de la nueva normalidad. Ok, doctora, pues también le va a tocar estar presencial con algunos muchachos. Y ya le va a tocar conocerlos. Bueno, hoy vamos a continuar. Esta es una continuación del tema que ya veníamos platicando la clase pasada. La clase pasada hablamos sobre el tema de determinación sexual y diferenciación sexual y platicamos muchas cosas que son implicaciones, ¿no? para la acuacultura, ¿verdad? Relacionamos la parte de la determinación sexual incluso con los sistemas de apareamiento, ¿se acuerdan? Entonces, y todo lo que implica esto para ustedes como biólogos acuacultores en el manejo de reproductores, ¿no? Entonces, para ponerle la cerecita del pastel a este tema, vamos a hablar sobre el concepto y el tema de sexualidad, ¿verdad? Entonces, se define así: sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo, ¿verdad? Así lo define la Real Academia de la Lengua Española, porque siendo sincera, no he encontrado una definición en un libro de biología, ¿verdad? Pero bueno, la Real Academia de la Lengua Española es un diccionario bastante amplio, bastante respetado también. Y bueno, es parte de mis referencias socorridas, ¿no? Entonces, todo lo que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Que ocurre desde que se determina el sexo, ya sea genéticamente o por el ambiente o por el sitio donde se deposite el organismo, o ya sea, y bueno, y que esto deriva en ciertas diferenciaciones estructurales, ¿no? Gónadas, testículos, úteros, petasmas, claspers, gonopodios y todo esto, estas estructuras que forman parte del sistema reproductor. Finalmente, a todo esto en conjunto, todas estas condiciones anatómicas que se diferencian, ya sea por mandato genético o mandato hormonal, ambiental, finalmente todo esto que finalmente define al sexo y que determina su función sexual también, a todo esto se le denomina sexualidad, ¿sí? Y entonces es un concepto que sí se utiliza frecuentemente en la literatura, ¿no? Y como les digo, para poder definir una sexualidad, para que una sexualidad sea definida, tiene que ocurrir una determinación sexual y una diferenciación sexual. Esta diapositiva es, vamos a decir, el resumen fundamental de la clase anterior, ¿sí? ¿Qué es el proceso de determinación sexual? Lo repito nada más para que lo sepan, tomen captura de pantalla. Es el proceso por el cual el género femenino o masculino de un individuo es decidido, ¿verdad? Es lo que detona, da la orden. Y usualmente esto ocurre durante la ontogenia inicial, que ya quedamos que era durante el desarrollo embrionario, ¿no? Y esta determinación sexual puede ser controlada genética o ambientalmente. Todo esto ya lo vimos en la clase pasada. Una vez que se detona, vamos a decir que se da la orden de cuál va a ser el género, si femenino o masculino, entonces empiezan las diferenciaciones estructurales. Entonces, eso es el concepto de diferenciación sexual. Es la diferenciación que involucra el desarrollo de estructuras gonadales reconocibles, ovarios o testículos en un individuo, aunque la maduración de los gametos no
está necesariamente presente. Entonces, una vez que toma lugar la determinación sexual y se lleva a cabo la diferenciación sexual, podemos reconocer en un individuo su sexualidad, vamos a decir. ¿Sí? Y entonces, para poder describir la sexualidad tenemos un sistema de géneros que ya lo habíamos comentado en la clase anterior, ¿verdad? En donde reconocemos como base, ¿no? Machos, que existen 3 géneros, o sea, macho, hembra y hermafrodita, ¿sí? Esos serían los 3 géneros, vamos a decir, que podemos reconocer para poder definir una sexualidad, ¿sí? Entonces, para poder, vamos a decir, definir una sexualidad, tenemos que prestar atención a lo que se denomina como sistema de géneros. Y a ese sistema de géneros es a lo que podemos reconocer o nombrar como sexualidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es este sistema de géneros? Es la combinación de los sexos, o los roles sexuales que se pueden presentar en un organismo. Entonces, reconocemos de 3 tipos, ¿verdad? En general tenemos especies que son gonocóricas, que tienen una combinación de sexos que denominamos sexos separados, ¿verdad? A estos organismos gonocóricos también se les denomina dioicos, ¿sí? Que significa, como les digo, sexos separados. Esto significa que estos organismos que son gonocóricos nacen desde su nacimiento como hembras, y los vamos a decir, desde su nacimiento algunos individuos nacen como hembras y desde su nacimiento algunos organismos nacen como machos. Entonces es una población donde tenemos hembras y machos, ¿vale? Desde su nacimiento. Desde su desarrollo embrionario va a ocurrir una determinación sexual y una posterior diferenciación sexual, ¿verdad? Que los va a definir desde el principio como hembras y como machos. Y este rol sexual, ¿verdad? Lo van a mantener hasta que se mueran, desde que nacen hasta que se mueren, ¿no? Entonces, las especies que tienen este tipo de individuos, ¿verdad? Que determinan una sola vez, vamos a decir, su rol sexual, se denominan así, especies gonocóricas o especies dioicas, ¿verdad? Esa es la sexualidad de esas especies. Y tenemos otro tipo de sexualidad que es la sexualidad, vamos a decir, lo que hermafrodita o hermafroditismo, ¿sí? Entonces tenemos especies que son hermafroditas. Y estas especies, ¿verdad? Presentan, su particularidad es que presentan cambio de sexo, ¿sí? Entonces, cuando estas especies nacen, durante su desarrollo embrionario, puede definirse un rol sexual, vamos a decir, hembras o machos. Pero en algún momento, incluso ocurre la diferenciación, puede ocurrir la diferenciación hacia hembra o hacia macho. Pero en algún momento, cuando son juveniles o incluso cuando son adultos, puede ocurrir en las 2 etapas. El organismo experimenta un cambio de sexo. No todos los organismos, pueden ser algunos o pueden ser todos, ¿sí? A cierta edad o a cierta talla, cambian de sexo y sufren una transformación estructural y funcional en sus órganos reproductores para posteriormente funcionar como el otro sexo, ¿sí? Entonces, estos organismos, estos hermafroditas pueden ser de varias formas, ¿verdad? Tenemos aquí 2 tipos, ¿no? Tenemos simultáneo
y el tipo secuencial, ¿sí? El tipo simultáneo es que en un solo individuo funcionan los ambos sexos al mismo tiempo, ¿sí? Ejemplos de estos tenemos, por ejemplo, muchas almejas que producen óvulos y espermatozoides al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, este tipo de hermafroditas se denominan hermafroditas simultáneos, ¿sí? Entonces, estos organismos, pues ahora sí que desde su determinación sexual, no podemos, vamos a decir, no son hembras y no son machos. Podemos definirlos como hermafroditas o como organismos bisexuales también, ¿sí? Así los podemos caracterizar en su género, en su función. Y entonces, tenemos por otra parte los hermafroditas secuenciales. Estos hermafroditas primero funcionan como un sexo y después ocurre el cambio de sexo y funcionan después como el otro sexo, ¿sí? Entonces, estos hermafroditas secuenciales hay de dos tipos. Tenemos el tipo protándrico, que estos hermafroditas en su desarrollo embrionario pueden definirse como machos. Primero se determinan sexualmente como machos. Y después ocurre el cambio de sexo, ¿verdad? Y se determinan ahora como hembras, ¿sí? Y funcionan como hembras. Esos serían los hermafroditas secuenciales protándricos, ¿sí? Pro significa antes, andria significa macho, antes macho. Entonces estos organismos funcionan primero como machos y después funcionan como hembras, ¿no? Para ello, como les digo, tiene que ocurrir una transformación estructural, gonadal, ¿sí? Y luego tenemos el hermafroditismo secuencial protogínico, ¿sí? O también se le dice protógino, también lo pueden ver en la literatura, ¿no? Entonces, este es lo contrario del anterior. Primero funciona como hembra y después sufre una transformación estructural y funciona como macho, ¿sí? Pro significa antes, ginia significa hembra, ¿no? O femenino. Entonces, antes hembra. Entonces, primero funciona como hembra y después funciona como macho. Tiene otras particiones, otras descripciones adicionales, ¿no? Pero bueno, en lo general, estos son los apartados más importantes, ¿sí? Entonces, en este sistema hermafroditismo, en lo que son los secuenciales, podemos distinguir géneros que son machos y que son hembras, ¿sí? Pero como les digo, que pueden cambiar, ¿sí? Mientras que en el simultáneo, ¿verdad? Está la bisexualidad o los organismos con un género que también podemos definir como hermafroditas. Finalmente, pues tenemos la partenogénesis, que también se define como otro, sistema sexual, ¿verdad? En el que el desarrollo del huevo ocurre sin fertilización, ¿no? Entonces, en la ginogénesis, ¿verdad? En la que tenemos, vamos a decir, la activación del huevo sin la contribución del macho, podemos reconocer roles de hembra y de macho, aunque el macho, vamos a decir, funcione simplemente como un activador y no ocurra la contribución de él, vamos a decir, a
al genoma del nuevo individuo, ¿no? Entonces, en este sistema sexual, vamos a decir, aunque hay la aportación solamente de la madre, o sea, la madre funciona como padre y madre, es el progenitor, aún así a la madre se le reconoce su rol como hembra, ¿no? A ver, ¿alguien me hablaba? Okay. Creo que no. ¿Verdad? Mientras, y la hibridogénesis es algo similar, Aquí también se reconocen roles sexuales de hembra y macho, aun cuando el macho pues no contribuye con el material genético, ¿sí? Entonces, en este caso, pues como ya lo vimos en clases pasadas, ¿verdad? Los machos, las hembras pues finalmente pueden desechar, ¿verdad? El material genético de los machos, ¿no? Y finalmente, el único material genético que se va transfiriendo de generación en generación es el material genético de las hembras, ¿no? Esto ya lo platicamos a detalle y aún con eso se reconoce los roles sexuales, ¿no? Como de hembra y como de macho. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, profe. Okay. Todo bien entendido entonces. Muy bien. Entonces, básicamente ustedes en lo que es en su ejercicio, vamos a decir, de profesional, de biólogos acuicultores, hasta ahorita, pues lo más común que van a ver, son dos tipos de sexualidad, ¿no? Los gonocóricos y los hermafroditas, ¿sí? Va a ser muy común que ustedes se encuentren con estos dos tipos de sexualidad, ¿no? Y entonces, esto pues tiene una relación con el sistema social, por una parte, y también pudiera tener una relación con el sistema de apareamiento, ¿sí? Que van a tener los organismos, ¿no? Entonces, las especies gonocóricas, por ejemplo, hay una tendencia. Esto significa que puede haber excepciones, el hecho de que haya alguna tendencia, ¿no? Entonces, los gonocóricos hay una tendencia de que su estructura social, su sistema social o su organización social se hace en grupos, ¿sí? En grupos. Entonces, estos tienen interacciones sociales menos complejas. Y su sistema de apareamiento, ¿verdad? Puede ser, vamos a decir también, generalmente de tipo polígamo, ¿sí? En lo que vamos a decir, pueden reproducirse todos contra todos, o un macho puede tener muchas hembras, o unas hembras pueden tener reproducirse con muchos machos, ¿no? Van a tender más hacia un sistema de apareamiento polígamo, ¿sí? Entonces, ojo con esto, porque si ustedes, vamos a decir en la literatura, ustedes quieren trabajar con, vamos a decir, el pargo lunarejo, Lucanus guttatus. Este organismo es gonocórico, ¿verdad? Entonces yo quiero trabajar con él, yo quiero cultivarlo, entonces yo empiezo a estudiar su biología y dentro de su biología me encuentro con que es un organismo gonocórico, ¿no? Entonces desde ahí yo ya sé que este organismo hay machos y hay hembras y no cambian de sexo. Entonces yo me voy al campo, capturo un lote de organismos de pargo lunarejo, ¿verdad? Hago el sexado de los organismos. ¿Cómo hago el sexado de los organismos del pargo lunarejo? ¿Cómo sé yo que son machos
y son hembras antes de meterlos al estanque. A ver, muchachos. Esto ya lo platicamos, entonces ya lo tienen ahí en la punta de la lengua de seguro. A ver, muchachos. A ver, háblame un poquito más fuerte porque creo que no escucho bien. Por la papila genital, digo. Ah, esa es una forma. No sabemos si en el pargo lunarejo se puede por la papila genital. Ese es un punto importante, ¿no? Porque no de todos los organismos tenemos estudiado. Nosotros vimos unos ejemplos, ¿no? En los toritos y eso. Entonces, vamos a suponer que no podemos por la papila genital. ¿Alguna otra forma de sexar? Acuérdense que no los podemos matar, porque si los matamos, pues, ¿qué vamos a meter al estanque? Morfología. ¿Mande? Por la morfología, digo. Por la morfología, pues, fíjate que esto no se puede ver como en el caso de los dorados, no se puede ver, no tienen dimorfismo sexual. ¿Cómo se apellida usted, compañero? Ay, es que no puedo ver aquí el nombre, perdón. ¿Mande? Medina Ibarra. Ah, ok. Ya. Muy bien. Yo, Martínez Ibarra. ¿Alguien más? A ver, que me pueda decir. Profe, es Medina. ¿Alguien? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo algo? A ver, muchachos, ¿cómo podemos sexar? Rick. Bueno, pues, muchachos, qué bárbaro, estaban dormidos. Si los acaricias se ponen contentos, son machos. A ver, más fuerte, doctora. Que si los acaricias se ponen contentos, son machos. Y si se ponen contentas, son hembras. Ah, no, pues sí, doctora, qué buena. Bueno, un buen rompehielos. Ajá. Pues miren, acuérdense que hablamos de la canulación, ¿verdad? Que es introducir una cánula, que es como una manguerita, y extraer un poquito del material. ¿De acuerdan? ¿Es eso? Sí, profe. Ok, Wilber. Y la otra era, cuando están maduros, pues con simplemente presionar el abdomen y ver si emana semen o emana óvulos, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Hay otras técnicas, acuérdense que pueden ser genéticas, que también involucra que no los matamos, pero son más costosas. Pero estas técnicas que les platico, pues son las más baratas, ¿no? Y si se puede hacer por la papila genital, como dice el compañero Medina, es Medina, ¿verdad? Se ha puesto Martínez. Como decía el compañero Medina, pues ojalá, ¿verdad? Pero si no podemos, con la papila, pues unas opciones baratas es la canulación o la presión abdominal, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya decimos, bueno, pues tengo 5 machos, 5 hembras y ya los meto al estanque. Aquí, pues como son gonocóricos, pues digo yo, pues puedo meter al grupo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor es muy probable que esta especie tenga una organización social en grupo, ¿sí?
Entonces, esta es una manera de cómo nos puede ayudar el conocer la sexualidad para manejar a estos reproductores, ¿no? Entonces, yo sé también que si yo metí 5 hembras y 5 machos, pues yo voy a tener esas 5 hembras y voy a tener esos 5 machos, ¿sí? No va a haber cambio de sexo, pueden estar agrupados ahí, ¿verdad? Sin ningún problema, ¿verdad? Claro que acuérdense que puede haber excepciones, ¿no? Pero en general los gonocóricos podemos mantenerlos en grupos, ¿sale? Ok, bueno, por otra parte, los hermafroditas. La tendencia, fíjense, es que los hermafroditas tiendan a organizarse en un sistema social de harenes, ¿sí? Y estos hermafroditas son los organismos que pudieran, vamos a decir, un macho reproducirse con muchas hembras o una hembra reproducirse con muchos machos. ¿Sí? También pueden tener un sistema polígamo, pero más selectivo, ¿no? Más selectivo. Estos organismos hermafroditas tienen interacciones sociales más complejas, ¿verdad? Y generalmente involucra la dominancia de uno de los sexos, ¿verdad? Por ejemplo, en el pez payaso. En el pez payaso tiene un sistema harémico. Una hembra, por ejemplo, el pez payaso, dependiendo de la especie, ¿verdad? Que coloniza un territorio que es la base de la anémona, ¿verdad? Ella puede tener 2 o 3 machos viviendo ahí con ella con más pequeños, ¿verdad? Y entonces los machos protegen, vamos a decir, dentro del territorio de la hembra más grande, ¿verdad? Y son sumisos, son sumisos ante pues mandando de la hembra. A eso me refiero con las características sociales más complejas. La hembra protege el harén, los machos pequeños respetan la dominancia y se someten a la dominancia de la hembra, contribuyen a la reproducción, ¿verdad? De acuerdo con el protege que despliega la hembra, ¿verdad? Y a veces la hembra no permite que los organismos entren, ¿verdad? En ese sistema, ¿verdad? Puede ser que incluso ya no hacerse más machos, solamente es más macho de 4, puede ser que tengan una sensación limitada. Otro ejemplo, por ejemplo, es el cuando un macho domina a muchas hembras. También hay ejemplos, por ejemplo, este ejemplo que tiene que es el Grimorio. Ese es el denominado mero rojo de la Caribe. El macho es el más grande y el macho domina una área de 10 a 12 hembras, más o menos, ¿verdad? Y ahí es la brevedad. El macho es el que manda, el macho es ese que determina las características sociales, que determina el cortejo de la hembra, que defiende a la hembra, defiende el territorio, ¿verdad? Y no permite que otros machos se reproduzcan con las hembras. Y entonces esto tiene un sistema social con interacciones más complejas. Entonces aquí el tipo de deseo es un poco más selectivo. No es que el macho va a desovar más grupo con los de hembras, generalmente puede desovar, puede aparecer por cada hembra y desovar con ella. O sea, hacerse solo de pares, pueden hacerse solo de uno, pero también son más selectivos hacia ver de sobre más fácil al par, ¿no? Entonces tenemos estos dos genes, ¿verdad? Entonces el cine tiene que ser más bonita, vamos a decir, aquí hay que ser más
ahorita que se calcula una playa, ¿no? Es una carga que le llaman carga verde. También hay una carga ambiental que se hace que se llama baqueta. ¿La conocen la baqueta? La he escuchado, no la conozco. Entonces, la baqueta y la carga son dos especies diferentes, la carga verde y la baqueta. Entonces, la carga verde ya están intentando cultivar la herencia, ¿verdad? La baqueta todavía se cultiva. Pero, por ejemplo, la carrilla verde, pues ya se está intentando cultivar ahora. De entrada, pues, antes de empezar a hacer la granja, pues ya los ya averiguaron la parte del censo, pues es una especie que se llama monolítica. De hecho, se hizo un estudio en el cual puede participar, donde efectivamente se comprueba que es una especie monolítica y que